No hay dolor más grande que mirar a los ojos de quien te traicionó y ver que no se arrepiente. Si alguna vez te pasó, comenta aquí abajo. Suscríbete y acompáñame hasta el final, porque esta historia no se olvida. El sonido de las sirenas rompió la calma de la mañana como un grito que nadie esperaba. Estaba limpiando el mostrador del restaurante donde trabajaba desde hacía 3 años, cuando las puertas se abrieron de golpe y entraron 3 hombres con chaquetas azules. En sus espaldas se leía la palabra que todo inmigrante teme: ICE. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Mis compañeras soltaron las bandejas, los clientes se quedaron inmóviles. Yo solo pude sentir cómo el corazón me martillaba el pecho. Y el aire se volvía espeso, imposible de respirar. Uno de los agentes me miró directo a los ojos. María López, dijo, leyendo desde un papel. Tenemos una orden. No supe qué responder. Mis manos estaban húmedas y el trapo cayó al suelo con un sonido tan seco que pareció marcar el final de mi vida aquí. Me tomaron del brazo y me dijeron que no resistiera. No entendía por qué ni cómo, solo veía sus rostros serios, los clientes observando en silencio y el temblor de mis piernas que apenas podían sostenerme. Y entonces la vi. Estaba allí, a unos metros, junto a la barra. Mi amiga, mi hermana del alma. Aquella mujer que había llegado conmigo a este país, que había dormido en el mismo sofá, que había compartido el pan y las lágrimas de los primeros años, tenía el delantal puesto y el cabello recogido, pero su expresión lo decía todo. No era sorpresa lo que vi en sus ojos, era algo más profundo, más oscuro, culpa. No pude hablar, quise llamarla, pedirle ayuda, gritar su nombre, pero la voz no salió. Ella se acercó unos pasos, fingiendo confusión. ¿Qué está pasando?, dijo, con una voz que temblaba demasiado para sonar honesta. Los agentes la ignoraron. Me esposaron con cuidado, como si siguieran un protocolo que ya conocían de memoria. En ese momento, supe que no era un error. Mientras me llevaban hacia la puerta, mis compañeras lloraban. Una de ellas quiso acercarse, pero un agente le bloqueó el paso. Mi amiga se quedó quieta, con los brazos cruzados, sin decir nada. Cuando pasé frente a ella, nuestros ojos se encontraron otra vez. Yo buscaba respuestas. Ella solo bajó la mirada. Afuera, el sol brillaba con una ironía cruel. Los vecinos miraban desde la acera, algunos grababan con sus teléfonos. Los agentes me subieron a la camioneta blanca. La puerta se cerró con un golpe metálico que sonó como una sentencia. A través de la ventana con rejas, vi a mi amiga salir del restaurante, secándose las lágrimas con el delantal. Era buena actriz. Yo lo sabía porque la había visto llorar antes por cosas pequeñas. Pero esa vez, su llanto no era dolor, era alivio. En el trayecto hacia el centro de detención, mi mente era un torbellino. No podía pensar en otra cosa. ¿Cómo sabían mi nombre, mi dirección, mi horario? La única persona que conocía todos esos detalles era ella. Había llenado mis formularios cuando no entendía bien el inglés. Me había ayudado con mis horarios, con los envíos de dinero, con todo. Y ahora me había entregado. El agente frente a mí hojeaba papeles. Vi mi nombre, mi fecha de nacimiento, hasta el número del apartamento donde vivía. Todo perfectamente ordenado. Tuvieron buena información, comentó el otro, sin saber que sus palabras eran puñales. Buena información. Claro que la tuvieron. Cuando llegamos al centro, me tomaron las huellas, me quitaron los zapatos, me dieron un uniforme gris y un número. Ya no era María, era 52 Terz 18F. Esa noche, en el silencio helado de la celda, recordé su risa, sus abrazos, las veces que me decía, tú y yo somos como hermanas. Y me di cuenta de que la traición duele distinto cuando viene disfrazada de amor. Porque un enemigo puede destruirte, pero solo un amigo puede entregarte. Cerré los ojos y supe que todo había terminado. O al menos eso creí. Cuando pienso en cómo empezó todo, me cuesta creer que aquella joven asustada que cruzó la frontera hace tantos años era yo. Tenía 22 años, una mochila con 2 mudas de ropa y el corazón lleno de promesas que no sabía si algún día podría cumplir. Salí de Michoacán una madrugada de octubre. Mi madre lloraba en silencio mientras me abrazaba. No te olvides de quién eres, hija, me dijo antes de que el autobús arrancara. En ese momento no entendía la profundidad de esas palabras. El viaje fue largo y cruel. Cruzar no era una aventura, era un acto de fe. Dormí en suelos fríos, compartí agua con desconocidos, caminé bajo el sol hasta que los pies se me partieron. Vi hombres caer del cansancio, mujeres rezando en voz baja para no perder la esperanza. Cuando finalmente sentí el aire del otro lado, no lloré de alegría. Lloré de miedo, miedo de lo que vendría, de no saber el idioma, de no tener un lugar, pero también supe que ya no podía mirar atrás. Llegué a Los Ángeles una tarde de invierno. El frío se metía por la ropa como cuchillas, y las luces de la ciudad me parecieron de otro mundo. Me quedé en un pequeño cuarto con 3 mujeres más. Compartíamos un colchón viejo y turnábamos el baño. Lavábamos platos, planchábamos ropa, limpiábamos casas. Nadie preguntaba demasiado.
porque en ese silencio se escondía la vergüenza de la necesidad. Fue ahí donde la conocí. Lucía, ella ya llevaba algunos años en el país. Tenía una sonrisa amplia, una energía que llenaba cualquier lugar. Me ofreció café el primer día y me dijo, aquí las cosas son duras, pero si trabajas y confías en mí, vas a salir adelante. Y yo le creí. Lucía fue mi primera amiga, mi guía, mi refugio. Me enseñó a usar el autobús, a llenar formularios, a responder cuando alguien me hablaba rápido en inglés. Sin ella, no habría sobrevivido los primeros meses. Trabajábamos juntas limpiando casas en Pasadena. A veces, después de una jornada larga, comprábamos un pan dulce y lo compartíamos en el parque. Hablábamos de todo, del calor en México, de nuestras madres, de los hombres que amamos y dejamos atrás. Nos reíamos de cosas pequeñas, como si la risa fuera una forma de recordar que aún éramos humanas. Pasaron los años y nuestra amistad se volvió una rutina hermosa. Compartíamos ropa, secretos, miedos. Cuando me enfermé, ella me cuidó. Cuando su novio la dejó, yo dormí con ella para que no llorara sola. Decíamos que éramos hermanas, aunque no compartiéramos sangre. En este país, las amistades se vuelven familia, porque es lo único que te queda. Pero el destino tiene un modo extraño de cambiar sin avisar. Con el tiempo, la vida empezó a mejorar para mí. Conseguí un empleo estable en un restaurante, donde los dueños eran amables y me respetaban. Aprendí inglés lo suficiente para comunicarme con los clientes, y hasta logré enviar dinero a mi madre cada mes. Lucía seguía trabajando en limpieza y no le iba tan bien. Yo intenté ayudarla. Hablé con mis jefes para que la contrataran también. Recuerdo que el día que empezó, la abracé. Lo logramos, amiga, le dije, y ella sonrió. Pero esa sonrisa ya no era la misma. Había algo detrás, una sombra que en ese momento no quise ver. Con el tiempo, esa sombra creció. Pequeños comentarios, bromas ácidas, comparaciones. A ti siempre te tratan mejor, decía riendo. ¿Será porque hablas bonito? Yo respondía con ternura, tratando de no notar el veneno escondido en sus palabras. A veces me preguntaba si la amistad también podía enfermarse, pero estaba tan agradecida, tan ciega por el cariño, que no quise creerlo. Lucía fue quien me enseñó a confiar en la gente de nuevo. Y años después, sería la razón por la que dejaría de hacerlo para siempre. Hubo un tiempo en que pensé que nada ni nadie podría separarnos. Lucía y yo éramos inseparables. Caminábamos juntas al trabajo, compartíamos almuerzos, nos acompañábamos al médico y hasta soñábamos con abrir un pequeño negocio de limpieza solo para nosotras. En los días de descanso, cocinábamos juntas, poníamos música mexicana y bailábamos descalzas en la cocina, riendo como niñas. Era mi hermana elegida, la familia que encontré lejos de casa. Recuerdo que los domingos por la tarde solíamos sentarnos en la ventana del apartamento que compartíamos, viendo cómo el sol se escondía detrás de los edificios. Ella fumaba despacio y decía que algún día volvería a México, con dinero suficiente para no lavar ni un plato más. Yo le respondía que no quería regresar todavía, que quería quedarme y construir algo aquí. Ella me miraba y decía, tú siempre fuiste la fuerte, María, a ti todo te sale bien. Y yo, ingenua, lo tomaba como un cumplido. Con el tiempo, nuestras vidas se entrelazaron tanto que no podía imaginarme un solo día sin su presencia. Me acompañó cuando obtuve mi primer documento falso para trabajar en regla, me ayudó a practicar inglés antes de una entrevista y hasta me prestó dinero cuando mi madre enfermó. Yo también la apoyé en todo. Le pagué parte del alquiler cuando se quedó sin trabajo, le presté mi ropa, le abrí mi cuenta de envío para mandar dinero a su familia. Nunca llevé la cuenta, porque entre hermanas no se cuentan las deudas. Era esa clase de amistad que nace del dolor compartido. Dos mujeres solas en un país que no las quería, sobreviviendo juntas. En la noche hablábamos de hombres, de miedo, de fe. Había veces en que se quedaba callada mirando el techo, y yo sabía que estaba pensando en su hijo, al que había dejado en México con su madre. Me dolía verla así, y la abrazaba en silencio, sin decir nada. Durante un tiempo, todo fue paz. Conseguimos empleos estables, rentamos un apartamento un poco mejor, hasta compramos un televisor usado. Era nuestra pequeña victoria. Cuando una de nosotras llegaba cansada, la otra cocinaba. Cuando una estaba triste, la otra ponía música para animar. Nos cuidábamos, nos necesitábamos, pero el cariño también puede volverse una cadena invisible. Recuerdo que un día mi jefe me ofreció un ascenso en el restaurante. Sería supervisora del turno de la mañana. No era mucho dinero más, pero era estabilidad. Cuando se lo conté a Lucía, pensé que saltaría de alegría. En cambio, se quedó en silencio. «Qué rápido te ganaste la confianza», dijo al fin. «Hay gente que lleva años y no le ofrecen eso». Intenté reír, pero su tono era raro. «No es por suerte, Lucía. Tú sabes cuánto trabajo». «Sí, claro», respondió. «¿Siempre te va bien?» Esa noche cenamos sin hablar. Algo en ella había cambiado. Su mirada tenía un brillo que no conocía, una mezcla de tristeza y enojo que no sabía de dónde venía. Los días siguientes fueron diferentes. Empezó a distanciarse. Llegaba tarde, hablaba poco,
Se irritaba con facilidad. Cuando le preguntaba qué pasaba, me respondía que estaba cansada. Pero en sus ojos había algo más, un resentimiento que crecía en silencio, como una grieta en una pared que un día se derrumba sin aviso. Aún así, seguí siendo la misma con ella. Le compré zapatos nuevos cuando los suyos se rompieron. La cubrí en el trabajo cuando faltó por enfermedad, no porque esperara gratitud, sino porque el cariño verdadero no calcula. Hasta que un día, mientras doblábamos la ropa, me dijo sin mirarme: ¿alguna vez has pensado que algunas personas tienen suerte porque los demás las empujamos sin darnos cuenta? ¿Qué quieres decir?, pregunté. Nada, olvídalo, pero no lo olvidé, porque en su voz había veneno, un veneno suave, invisible, que empezaba a envenenar todo lo que habíamos construido. Y aunque yo no lo sabía entonces, esa grieta ya había comenzado a abrirse. Solo faltaba una llamada para que todo lo que éramos se derrumbara. Los celos no llegan de golpe. Se deslizan despacio, como una sombra que nadie nota hasta que oscurece todo. Con Lucía fue así. Al principio eran solo pequeñas frases, miradas fugaces, gestos mínimos que parecían inofensivos, pero cada una dejaba una herida que no se veía, y juntas fueron formando una distancia que ya no se podía disimular. Yo estaba viviendo un momento de estabilidad que nunca imaginé. Tenía un trabajo fijo, un horario regular, gente que me respetaba. Después de tantos años limpiando casas, por fin sentía que pertenecía a algún lugar. Pero esa misma sensación que me llenaba de gratitud, a Lucía la llenaba de enojo. Lo notaba en los detalles. Cuando compré un abrigo nuevo con mi primer bono, ella comentó: «Qué rápido te alcanza el dinero. A mí nunca me sobra nada». Cuando un cliente del restaurante me dejó una propina grande, dijo en voz baja: «Algunas saben sonreír en el momento justo». Reí para evitar la tensión, pero por dentro algo se quebró. En los fines de semana ya no quería salir conmigo. «Estoy cansada», decía, o se inventaba excusas para no ir a los lugares donde sabíamos que la gente me conocía. En las reuniones, si alguien me felicitaba, ella cambiaba de tema o me interrumpía. Un día incluso escuché cómo le decía a una compañera: «María tiene suerte, los jefes la adoran». No todas tenemos esa cara de inocente. Me dolió más de lo que quise admitir. Intenté hablar con ella. Le dije que la notaba rara, que me preocupaba. «No pasa nada, solo estoy ocupada», respondió con esa sonrisa que ya no era de amistad, sino de defensa. Pero sus ojos no mentían. Había algo allí, algo que se estaba pudriendo lentamente. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó: «¿Alguna vez pensaste qué harías si te descubren?» «¿Descubren qué?», dije confundida. «Tú sabes, si inmigración viene al restaurante». Me reí, nerviosa. «No pienso en eso, Lucía. He hecho todo bien. Nunca le he hecho daño a nadie». «Nadie necesita hacer daño para que lo atrapen», dijo, sin levantar la mirada. Esa frase me dejó helada. No era una advertencia, era una semilla. Algo se estaba gestando detrás de su tono tranquilo. Con el paso de las semanas noté que hablaba más con la encargada del restaurante. Le contaba cosas sobre mí, a veces mentiras pequeñas, que yo tenía documentos falsos, que ganaba más de lo que debía, que mandaba dinero a México escondido. No sé si lo hacía por maldad o por placer, pero cada vez que la escuchaba sentía que mi confianza se resquebrajaba un poco más. Y aún así, no me alejé. Era mi amiga. La misma mujer que me había enseñado a sobrevivir, la que había estado conmigo cuando no tenía nada. La idea de desconfiar de ella me parecía una traición. Pensaba que estaba estresada, que el trabajo, la vida, la nostalgia la estaban cambiando. Quise creer que se curaría con el tiempo, pero el tiempo no cura lo que la envidia alimenta. El día que todo cambió, empezó como cualquier otro. Llegué al trabajo y noté que ella no estaba. Me pareció raro. A media mañana llamó para decir que no se sentía bien. Su voz sonaba tensa, diferente. «Nos vemos mañana», me dijo, y colgó rápido. Esa noche, mientras caminaba a casa, el teléfono sonó. Era un número desconocido. No contesté. Al llegar, el celular vibró con un mensaje: «Ten cuidado mañana». No tenía nombre, solo esas 3 palabras. Dormí intranquila, sin saber que al día siguiente, a las 9 de la mañana, todo lo que había construido en años se derrumbaría en minutos, y que la mano que empujaría mi caída sería la misma que una vez me prometió amistad eterna. Dicen que la envidia no mata, pero eso es mentira, solo que no mata de golpe. Te desgasta, te pudre por dentro hasta que no queda nada. Con Lucía fue así. No me destruyó con un golpe ni con una palabra, me destruyó con una llamada. El día anterior había estado callada, distante. Le ofrecí café y me dijo que no, que tenía cosas en que pensar. No insistí. Creí que era uno de esos días en los que la nostalgia la visitaba y prefería estar sola. Pero esa noche, mientras yo dormía, ella tomó el teléfono, marcó un número y pronunció mi nombre. No lo supe entonces, claro. Lo descubrí después, cuando ya era demasiado tarde. La llamada fue breve.
Fingió ser una vecina preocupada. Dijo que en el restaurante trabajaba una mujer sin documentos, que a veces mandaba dinero a otro país, que usaba un nombre distinto. Dijo mi dirección, mi horario, mi descripción exacta, todo, cada detalle que solo alguien muy cercano podía saber. Cuando colgó, respiró hondo, y según el informe que leería meses después, sus últimas palabras fueron: solo quiero hacer lo correcto. Lo correcto. A la mañana siguiente llegó al trabajo como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Estaba más tranquila, casi serena, como quien se libera de un peso. Me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa falsa. No lo noté. ¿Cómo podría? Uno no sospecha del veneno cuando viene en el vaso de quien te ama. Esa misma mañana, mientras preparaba las mesas, llegaron los agentes. Todo pasó en segundos: sirenas, gritos, órdenes, y en medio del caos, ella fingiendo sorpresa. «Dios mío, María, ¿qué está pasando?», gritaba, con lágrimas que parecían sinceras. Pero cuando me miró, vi el destello de algo en sus ojos. No era miedo, era alivio. Alguien dijo después que ella se había acercado a los agentes antes de que entraran, que les señaló quién era yo, que les abrió la puerta. No sé si es cierto, pero en mi corazón lo supe desde el primer instante. Esa fue la primera vez que entendí el verdadero rostro de la envidia. No es furia, no es grito, no es confrontación. Es calma, es sonrisa, es abrazo que esconde un cuchillo. Durante las horas siguientes, mientras me interrogaban, no podía dejar de pensar en ella, en las veces que compartimos un pan, en las noches en que lloramos juntas, en las promesas de ninguna se queda atrás. Y me preguntaba, ¿en qué momento cambió? ¿En qué momento dejó de alegrarse por mi alegría? Después supe que había tenido problemas de dinero, que le debían rentas, que se sentía estancada, pero nada justificaba lo que hizo. La envidia nunca viene por lo que el otro tiene, sino por lo que nos recuerda que no tenemos. Los agentes me hicieron preguntas, me mostraron papeles con mi nombre, todo coincidía: dirección, lugar de trabajo, número de teléfono. La información era perfecta, demasiado perfecta. Y ahí entendí: nadie del restaurante podía saber tanto, solo Lucía. Cuando firmé la notificación de detención, sentí un vacío en el pecho. No era miedo, era una mezcla de incredulidad y tristeza, porque el enemigo no venía de fuera, venía de dentro. Esa noche, en el centro de detención, mientras me acostaba en el catre frío, recordé la última vez que reímos juntas. Fue 2 semanas antes. Habíamos salido a caminar al parque. Ella me contó que había soñado que una de las dos se iba muy lejos. Me reí y le dije: «Entonces ven conmigo, para que ninguna se quede atrás». Ella respondió con una sonrisa extraña: «No, creo que esta vez te tocará ir sola». No entendí lo que quiso decir hasta ahora. A veces, cuando una persona envidia tu luz, no intenta brillar contigo, solo quiere apagarla. Y Lucía lo logró. O al menos eso creyó. El día de mi detención quedó grabado en mi memoria como una fotografía que no se borra. El olor a café recién hecho, la música suave del restaurante, las risas de los clientes, y de pronto, el silencio absoluto cuando las puertas se abrieron y entraron los agentes de inmigración. 3 hombres altos, con sus chaquetas azules y esa mirada que no busca culpables, sino objetivos. Yo estaba sirviendo una mesa cuando escuché mi nombre. «María López». Me giré despacio, con el corazón en la garganta. Uno de ellos sostenía una carpeta. El otro ya se acercaba. «Tiene que venir con nosotros». Todo se volvió borroso. Sentí el sonido de mi respiración retumbando en mis oídos. No podía moverme. Una compañera soltó un grito. Otra empezó a llorar. Y entonces la vi. Lucía estaba de pie detrás de la barra, con una bandeja en la mano. Su rostro era una máscara. Fingía sorpresa, pero sus ojos no podían mentir. Había en ellos algo que no se podía disimular, una calma fría, como si ya supiera que todo iba a pasar. «¿Qué está pasando?», preguntó, acercándose con voz temblorosa. Los agentes no respondieron. Me esposaron frente a todos. El metal se cerró sobre mis muñecas con un clic que aún escucho en sueños. Intenté hablar, decir que debía haber un error, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Lucía dio un paso adelante. «Por favor, ella no hizo nada», dijo, fingiendo angustia. Uno de los agentes la miró brevemente y le indicó que se hiciera a un lado. Yo la miré. No podía creerlo. Quería que dijera algo, que negara lo imposible, que me salvara. Pero en lugar de eso, bajó la mirada y se apartó. Mientras me llevaban hacia la puerta, sentí el peso de las miradas. Mis compañeros lloraban, los clientes observaban con lástima. A través del vidrio, vi a Lucía abrazando a una compañera y fingiendo llorar. Y entonces lo supe. No era una sospecha, era certeza. Ella había hecho la llamada. Me subieron a la camioneta blanca. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me dolían los huesos. Afuera, el sol brillaba, pero adentro solo había frío. Los agentes hablaban entre ellos en inglés, riendo. Yo los miraba sin verlos.
Mi mente estaba lejos, reviviendo cada momento con Lucía, los cafés compartidos, las noches sin dormir, las promesas. Todo parecía un mal chiste. El trayecto al centro de detención duró menos de una hora, pero para mí fueron años. Las calles que pasaban por la ventana eran las mismas que había caminado cientos de veces para ir al trabajo, y ahora eran mi despedida. Cuando llegamos, me tomaron las huellas, me quitaron los cordones de los zapatos, el abrigo, los pendientes. Me dieron un uniforme gris y un número, 89419M. Ya no era María López, era una cifra más, una sombra entre muchas. En la celda, el aire olía a metal y cloro. Había mujeres de todas las edades, algunas rezaban, otras lloraban, otras simplemente miraban la pared. Nadie hablaba mucho. Allí, las palabras sobraban. Cada una sabía que en ese lugar las historias eran parecidas, promesas rotas, papeles falsos y sobre todo, traiciones. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el catre, con los brazos alrededor del cuerpo, temblando. Pensaba en mi madre, en todo lo que había hecho para mantenerme aquí, en el dinero que enviaba cada mes, en los sueños que ahora se evaporaban como vapor de agua. Pero más que nada, pensaba en ella, en Lucía. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Qué le di para merecer eso? Había compartido mi techo, mi pan, mis lágrimas. ¿Qué parte de mi alegría le dolía tanto? Las lágrimas empezaron a caer, pero no eran de miedo, eran de decepción. Porque entendí que la peor prisión no tiene muros, ni rejas, ni guardias. La peor prisión es darte cuenta de que amaste a alguien capaz de destruirte sin pestañear. En algún momento de la noche, escuché a una mujer rezar en voz baja: Dios mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quise creerle, pero en mi caso sí lo sabía. Lucía sabía exactamente lo que hacía, y aún así lo hizo. El tiempo dentro del centro de detención no se mide con relojes, se mide con pasos, con respiraciones, con los suspiros de las mujeres que lloran por las noches. Los días se parecen entre sí, grises y lentos, como si el sol tuviera miedo de entrar. El aire huele a cloro, a miedo, a resignación. A veces pienso que ese olor se pega en la piel y nunca se va. La primera noche fue un infierno. Me acosté en un catre delgado, con una manta áspera que no cubría ni la mitad del cuerpo. El frío se colaba por las rendijas y el silencio dolía más que las esposas. Alrededor, otras mujeres lloraban en silencio. Algunas rezaban, otras solo miraban al techo. Nadie hablaba. En ese lugar, las palabras eran peligrosas, porque podían romper lo poco de fuerza que aún quedaba. No podía dejar de pensar en ella, en Lucía, en su mirada vacía mientras me esposaban, en su llanto falso, en su voz diciendo mi nombre al teléfono, pronunciándolo con la misma dulzura que usaba cuando me llamaba hermana. Me preguntaba si dormiría tranquila, si se habría arrepentido, si en algún rincón de su conciencia sentiría aunque fuera una punzada de culpa. Los días se hicieron semanas. El cuerpo se acostumbra al frío, pero el alma no. Aprendí a sobrevivir en silencio. Me uní a un grupo de mujeres que compartían historias para no volverse locas. Había una salvadoreña que fue detenida cuando llevaba a sus hijos a la escuela, una guatemalteca que trabajaba en limpieza y fue delatada por su patrón, una mexicana que llevaba 3 meses esperando noticias. Cada una tenía una historia distinta, pero el mismo dolor. Una noche, mientras compartíamos un pedazo de pan duro, la mujer salvadoreña me preguntó: ¿quién te delató? No respondí al principio. Una amiga, dije al fin. Ella me miró en silencio, con esos ojos cansados que ya habían visto todo. Entonces no era una amiga, respondió. Sus palabras fueron simples, pero se quedaron grabadas. En ese momento entendí algo. Las traiciones más profundas no vienen de los enemigos, sino de los que te conocen tan bien que saben exactamente cómo herirte. El encierro te cambia, te obliga a mirar adentro, a enfrentarte contigo misma. Pasé muchas noches recordando cada detalle de mi vida en este país. Mi llegada, mis trabajos, las risas, las esperanzas. Y cada vez que aparecía Lucía en esos recuerdos, el dolor era distinto. Al principio ardía, luego dolía, después solo pesaba, como una piedra que ya forma parte del cuerpo. Un día nos llevaron a todas al patio. Era la primera vez que veía el cielo en semanas. El sol era tibio, casi tímido, pero me hizo llorar. No sabía que podía extrañarlo tanto. Me senté en el suelo de cemento y miré hacia arriba. Por un instante sentí que la libertad seguía allí, solo que más lejos. Esa noche, mientras me acostaba, recé por mi madre. Pedí que no se enterara de lo que pasaba, que pensara que todo estaba bien. No quería que sufriera por mí. Y en medio de esa oración silenciosa, algo cambió. No recé por Lucía. Por primera vez, no lo hice. Y no por odio, sino porque ya no quería darle espacio en mis pensamientos. Las semanas siguientes fueron de espera. Espera para la audiencia, espera para noticias, espera para cualquier cosa que rompiera la monotonía. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, el corazón me latía más rápido.
A veces eran guardias, otras, abogadas, otras, nadie. Una mañana llamaron mi nombre. María López, venga a la oficina. Sentí que las piernas no me respondían. Una compañera me apretó la mano. Sea lo que sea, vas a salir, me dijo. Caminé por el pasillo largo, con las luces frías y el eco de mis pasos, y mientras abrían la puerta de la oficina, una certeza me golpeó el pecho. La verdad estaba a punto de salir. No sabía qué iba a escuchar, pero lo presentía. Lucía tenía su nombre escrito detrás de esa puerta. La verdad no siempre llega gritando. A veces entra en silencio, con una hoja de papel en la mano y una mirada que no se atreve a sostener la tuya. Esa mañana, cuando me sentaron frente al escritorio metálico, una oficial joven colocó una carpeta delante de mí. Llevaba mi nombre escrito en mayúsculas, María López. Me pidió que esperara a mi abogada. La puerta se cerró y quedé sola por unos segundos, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el propio latido de mi corazón. Cuando la abogada entró, traía el rostro tenso. No me miraba directamente. María, empezó con voz baja, sé que esto va a ser difícil de escuchar, pero necesito que te mantengas tranquila. Asentí. Sacó unos papeles de la carpeta y los colocó frente a mí. Había un registro de llamadas, una fecha, una hora, un número. Lo reconocí al instante. Era el número del celular de Lucía. No sentí rabia de inmediato. Sentí vacío, un silencio dentro del pecho, como si todo el aire se hubiera ido de golpe. La llamada a Alice vino de ese número, continuó la abogada. Fue anónima, pero ellos la rastrearon. La persona dijo tu nombre completo, tu lugar de trabajo, tu horario, todo. Me quedé mirando la hoja. Las letras y los números se mezclaban. Podía verlos, pero no procesarlos. ¿Estás segura? Pregunté al fin, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió. Sí, lo confirmé 2 veces. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un grito ni un llanto, fue más profundo. Una parte de mí murió ahí, en esa oficina blanca, sin testigos. Recordé todas las veces que la defendí, los abrazos, las risas, las noches compartiendo sueños. Recordé cuando le di mi abrigo porque el suyo estaba roto, cuando le presté dinero, cuando le conseguí el trabajo. Cada recuerdo era una puñalada. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué alguien haría eso? La abogada me miró con compasión, pero no tenía respuesta. A veces, María, la gente no soporta ver a otros salir del lugar donde ellos siguen atrapados. Bajé la mirada. No quería llorar frente a nadie, pero las lágrimas me traicionaron. Cayeron despacio, silenciosas. La abogada me pasó un pañuelo. Podemos incluir esta información en tu caso. Demuestra que fuiste víctima de una denuncia malintencionada, pero en ese momento no pensaba en papeles, ni en leyes, ni en procesos. Pensaba en ella, en Lucía, en cómo su voz sonaría cuando habló con los agentes, si tembló, si dudó, si colgó rápido o si respiró aliviada. Imaginaba su rostro después de la llamada, la sensación de poder que debió sentir, la pequeña victoria de su envidia. Pasé el resto del día en silencio. En la celda, las demás mujeres me miraban, esperando que contara lo que había pasado. No pude. Solo dije, ya sé quién me traicionó. Nadie preguntó más. Sabían que no hacía falta. En ese lugar, todas teníamos un nombre que pronunciar cuando hablábamos de traición. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, contando los minutos, tratando de imaginar un futuro sin odio. Pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su sonrisa, sus lágrimas falsas. A la mañana siguiente, la abogada regresó. María, hay algo más, dijo. Alguien del restaurante envió una carta a tu favor. Es un testimonio que podría ayudarte. Tomé la hoja con manos temblorosas. La carta estaba firmada por la encargada del local. Decía, María es una de las personas más honestas que he conocido. Todos aquí sabemos quién hizo la llamada. No fue por justicia, fue por envidia. Leí esa última frase una y otra vez. Por envidia. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta. Guardé la carta como si fuera un pedazo de vida, una prueba de que no estaba loca, de que mi dolor tenía forma, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin temblar. La verdad no me liberó, pero me devolvió algo más importante, la claridad. Ya no tenía dudas, ni preguntas, ni ilusiones, solo una certeza que me quemaba por dentro. La amistad puede ser un refugio, o una trampa mortal, y yo había dormido en la trampa, pensando que era mi hogar. Pasaron semanas después de aquella revelación, pero el tiempo dentro de esos muros no curaba nada. Las horas se deslizaban lentas, iguales, como si el reloj se burlara de mí. Pensaba en Lucía todos los días, no con rabia, sino con una mezcla amarga de tristeza y decepción. Nunca imaginé que una sola llamada pudiera tener tanto poder, una llamada que destruyó una vida, que cambió el rumbo de todo lo que había construido en años. Una mañana me avisaron que mi caso sería revisado.
Mi abogada entró a la sala con un brillo en los ojos que no había visto desde el primer día. María, dijo, tengo noticias. Tu caso fue reabierto. No entendí al principio. ¿Qué significa? Que el juez aceptó revisar la denuncia porque la llamada se considera maliciosa. Hay pruebas de que fue una acción personal, no un procedimiento legítimo. Y además, la mujer que te denunció intentó retractarse. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Lucía? Pregunté. Ella asintió. Llamó al departamento diciendo que había cometido un error, que lo hizo en un momento de enojo y que nunca imaginó que llegarían tan lejos. Por un instante no supe si reír o llorar. Imaginé su rostro, el temblor en sus manos, la culpa mordiéndola. Tal vez había visto mi foto en las noticias, o tal vez las noches de silencio le habían pesado más que la satisfacción de la venganza. Sea como sea, ya no importaba. Mi abogada siguió hablando. Gracias a eso, el juez decidió suspender la orden de deportación mientras se evalúa tu situación. ¿Eso significa que puedo salir? Pregunté con la voz quebrada. Sí, María. Vas a salir bajo libertad condicional. No recuerdo haberme levantado. Solo sentí que las piernas me temblaban y que un nudo en la garganta me impedía respirar. No era alegría, era incredulidad. Después de tanto dolor, la esperanza se sentía como algo desconocido, casi peligroso. Cuando por fin crucé las puertas del centro de detención, el aire me golpeó el rostro con una fuerza que me hizo cerrar los ojos. El cielo estaba limpio, azul. Respiré profundo. Por primera vez en meses, sentí el sol sobre mi piel. Me quedé de pie, sin saber a dónde ir. Era libre, pero no del todo. Llevaba dentro la sombra de lo que había vivido. Un grupo de voluntarios de una iglesia latina me esperaba. Me ofrecieron comida, un abrigo, un lugar donde dormir. Me hablaron con dulzura, sin hacer preguntas. Esa noche dormí en una cama limpia. No era mi hogar, pero era un comienzo. Pasaron los días y la vida empezó a moverse otra vez, despacio, como una máquina que vuelve a encenderse después de mucho tiempo apagada. Encontré trabajo limpiando en una panadería. Era poco dinero, pero el dueño era amable. Cada mañana, cuando abría la puerta, el olor del pan recién hecho me recordaba que aún había cosas buenas en el mundo. Un domingo, mientras barría la entrada, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y la vi. Lucía. Estaba al otro lado de la calle, con una bolsa en la mano. No se acercó, solo me miró. Sus ojos estaban hinchados, el cabello desordenado. En sus manos temblaba una hoja de papel. Cruzó la calle lentamente. Yo no me moví. No sentí odio ni miedo, solo una tristeza inmensa. María, dijo, con voz temblorosa. Tenías razón. No respondí. No sé por qué lo hice, continuó. Fue envidia, fue rabia, no sé. Pero desde que te llevaron, no duermo. Todo lo que tengo me sabe a culpa. Sus lágrimas caían una tras otra. No quiero tu perdón, porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que me arrepiento. La miré en silencio. Tenía frente a mí a la mujer que me había destruido, que me había quitado todo. Y sin embargo, lo único que vi fue a una persona rota, una víctima de su propio veneno. Le dije despacio, casi en un susurro. Yo ya te perdoné, Lucía. Pero no por ti, por mí, porque el rencor me mantenía presa, incluso fuera de las rejas. Ella bajó la cabeza, quiso decir algo, pero no lo hizo. Me entregó la hoja de papel. Era una carta dirigida al juez, confirmando su retractación. Luego se fue sin mirar atrás. Esa noche recé. No por ella, sino por mí, para que mi corazón no se endureciera, porque entendí que la vida te quita muchas cosas, el dinero, los papeles, las certezas, pero si te quita la capacidad de perdonar, te convierte en piedra. Desde entonces, cada día intento vivir sin miedo. Trabajo, ahorro, envío dinero a mi madre. No tengo papeles, pero tengo algo que vale más, la conciencia limpia. Y cada vez que paso frente al teléfono del taller, lo miro y pienso en cuántas vidas pueden cambiar con una sola llamada. Una llamada que destruye o una llamada que salva. El tiempo ha pasado, pero hay heridas que no se borran. Aprendí a vivir con ellas como quien convive con una cicatriz. No duele, pero siempre está ahí recordándote que alguna vez estuviste rota. Hoy trabajo en una pequeña panadería en el centro de Los Ángeles. El olor del pan recién horneado llena las mañanas y de alguna manera ese aroma me da paz. Los clientes llegan, sonríen y yo los atiendo con amabilidad. No saben mi historia y prefiero que no la sepan. No porque me avergüence, sino porque aprendí que el pasado no siempre necesita explicación. A veces, mientras limpio las vitrinas, veo mi reflejo en el vidrio. Me cuesta reconocer a la mujer que fui, aquella que confiaba ciegamente, que creía que el cariño bastaba para protegerte del mundo. Ya no soy esa María. Ahora soy otra, más silenciosa, más fuerte, menos ingenua, pero sigo teniendo algo que ni la traición pudo arrebatarme, mi fe en que todavía existe gente buena.
Nunca volví a ver a Lucía después de aquel encuentro. Me dijeron que se fue de la ciudad. Tal vez regresó a México. Tal vez empezó de nuevo en otro lugar, cargando con su culpa. No lo sé, y tampoco quiero saberlo. Porque la paz no se encuentra mirando atrás, sino aceptando que hay cosas que nunca tendrán explicación. Durante mucho tiempo pensé que perdonar significaba olvidar, pero estaba equivocada. Perdonar no es borrar lo que pasó, es decidir que no vas a dejar que ese dolor te controle. Es mirar el daño de frente y decir, sí, me hiciste mal, pero ya no puedes tocarme. Eso es lo que hice, no por bondad, sino por necesidad. Porque cargar con odio es seguir siendo prisionera, incluso fuera de las rejas. Hoy vivo en un pequeño apartamento, con una ventana desde donde se ve el amanecer. Cada mañana, cuando el sol empieza a pintar los techos de naranja, respiro profundo y doy gracias. No por lo que tengo, sino por lo que sobreviví. Pienso en mi madre, en todo lo que sacrificó por mí. Pienso en las mujeres que conocí en el centro de detención, en sus miradas, en sus historias. Algunas nunca salieron, otras sí, pero todas dejaron algo en mí. Me enseñaron que la dignidad no depende de papeles ni de fronteras. Depende de no rendirse, de seguir respirando, aunque el mundo te empuje a caer. A veces cuando camino por la calle y escucho risas, recuerdo las mías y las de Lucía. Ya no me duelen. Ahora suenan lejanas, como un eco de otra vida. Porque en el fondo, la traición no destruyó lo mejor de mí, mi capacidad de sentir. He aprendido que hay dos tipos de personas en este mundo. Las que te hunden cuando ven que flotas, y las que te dan la mano para que sigas nadando. Y aunque conocí a las primeras, decidí convertirme en las segundas. Si algún día esta historia llega a oídos de alguien que fue traicionado, quiero que sepa algo. La envidia no define tu valor. La traición no borra tu bondad. Y el silencio no significa derrota. A veces, callar y seguir adelante es la forma más fuerte de decir, sigo aquí, sigo viva, sigo siendo yo. Porque al final, la verdadera venganza no es el castigo, es la paz. Y esa, por fin, es mía.